Sindicalismo sin barba, un podcast imprescindible de UGT Servicios Públicos. Buenas, somos Monse y Luz y esto es Sindicalismo sin barba, un podcast de UGT Servicios Públicos. Para aquellos que no nos conozcáis y nos escuchéis por primera vez, aunque ya digo, Luz, si no nos han escuchado ya van tarde, porque estamos en el último episodio de la segunda temporada. Sí, ¿Qué te parece? Pues impresionante. Yo estoy emocionada y tengo que dar gracias a los compañeros y compañeras que nos siguen y a muchísima gente de fuera del sindicato. ¿Te puedo contar una anécdota pequeñita? ¿Nada más empezar ya? Nada más empezar. Bueno, venga, si sabes que me tienes ganadas. Pues, Sí, me encanta. Allá va. Mira, sabes que de vez en cuando doy clase en la universidad y el otro día en un máster que estaba dando, en el descanso se me acerca una chica súper joven, y lo digo yo, súper joven, y me dijo, oye, ¿tú no serás la señora esa de Sindicalismo sin barba? Y digo, ¿lo has visto? Y dice, hombre, yo y todas mis compañeras. ¿Qué dices? Sí. Pero tal cual, se habían visto el programa de Ruge, claro, el de acoso sexual, y estaban súper contentas. Es que nos salió un programa de verdad muy interesante, la verdad. La verdad es que hemos tenido muchos muy interesantes. De hecho, mira, te voy a ver tu anécdota y sumo otra. ¿Sabes que mi hija, que tiene 20 años, también una amiga suya, le habíamos salido en un reel de redes sociales, no sé si en Instagram o en TikTok, y también nos había escuchado y le había gustado mucho? Y eso de verdad que me ha animado porque, oye, les puede ayudar en su día a día a gestionar ciertas cosas, porque nosotras aprendemos de los más jóvenes y los más jóvenes también pueden aprender de las boomers, según me llama mi hija. Esto de las boomers, ¿qué es las boomers? Mira, pues en realidad son los nacidos en la época de los 50-60. En realidad, boomer solo eres tú. Yo sería generación X, pero vamos, para mi hija que tiene 20, ya, si pasas de los 30 eres boomer. O sea, yo soy boomer plus. Tú eres boomer plus y yo para mi hija boomer solo, ya. Aunque no, sí, pero bueno, lo importante de esto es que nos están escuchando jóvenes y que les podemos decir un montón de cosas y que estamos teniendo bastante éxito. Mira, no me quiero yo poner en plan ahí influencer autobombo, pero no vamos mal. Guay. Pero bueno, vamos a dejar ya el tema de tanta publicidad. La tenemos altita. Sí. Mira, ¿quién me lo iba a decir a mí que yo no daba €1 para los boomers? Lo dije. Un duro para los boomers, €1 para los jovencitos. Pero mira, aquí estamos, ¿eh? ¿Qué te iba a decir yo? Mira, pero vamos al tema. ¿Tú sabes cuáles son los síntomas del infarto, por cierto? ¿Te está pasando algo? Yo te veo estupenda, pero ¿te pasa algo? No ¿Te me sientes pasa mal? nada, pero dímelo, ¿cuál sería? Bueno, pues me viene a la imagen el dolor de pecho, presión, el dolor en el brazo, una sensación de ahogo, ¿no? ¿Es esto lo que...? Sí, me los has descrito muy bien, pero me has descrito lo que son la sintomatología, el síntoma del infarto de miocardio en hombres, porque en mujeres los síntomas son diferentes. Fíjate, mira. ¿De verdad? Sí. Por ejemplo, pueden ser dolor de estómago, más que a lo mejor del corazón o del brazo, dolor en la mandíbula, en el cuello, fatiga o cansancio extremo incluso los días anteriores. Y claro, ¿esto qué pasa? Que al final no los reconocemos y podemos llegar tarde. Me está entrando un poquito de ansiedad y yo soy muy poco andreaca. Es que luego que tengo todos los síntomas y me va a dar infarto de corazón. Tú estás estupenda, pero hay que conocerlos, porque si no los conocemos, lo que estamos diciendo, no pedimos ayuda, llegamos tarde. Y mira, un dato curioso. ¿Sabes que, por ejemplo, las mujeres llegan más tarde al hospital y mueren en caso de accidente coronario más que los hombres antes de llegar al hospital? El 52% frente al 42%, casi 10 puntos más, según nos dice la Fundación Española del Corazón. Porque no reconocen los síntomas. Esto es así. Esto es muy fuerte. Tienes toda la razón, y cuando pensamos en lo que ha sido el estudio de la ciencia de la salud, tenemos que recordarnos, lo decía Nuria Varela en su libro Feminismo para principiantes, que recomendamos a todas y a todos, que todos los estudios y las investigaciones que históricamente se han hecho sobre el cuerpo de los hombres, claro. Con lo cual han ignorado la sintomatología y las enfermedades de las mujeres, y esto nos hace pensar que la salud laboral también se centra en el cuerpo y en la situación de los hombres. Efectivamente, ahí le has dado.
en realidad, si lo llevamos al mundo del trabajo, también la salud y la protección ha estado más centrada o ha tenido como ejemplo a los hombres. Por ejemplo, ¿tú sabías que las protecciones de los equipos de trabajo se hacen teniendo en cuenta, o se hacían teniendo en cuenta el cuerpo masculino y no el femenino? Claro, ¿eso qué significa? Pues que nos vienen grandes o que no se adaptan bien, porque no es lo mismo tener 120 o 100 de pecho que tener a lo mejor un contorno de 90, pero con una copa 100, es que no es lo mismo. Pero totalmente. Una copa C, por ejemplo, es que no es así. Estoy completamente de acuerdo. Esto me hace pensar, mira, hablando con una piloto que contaba en la cabina, cuando piensas dónde se hacen las necesidades los hombres, pues es que ellos pueden hacerlo más cómodamente y ellas tienen que llevar pañales. Esto me impresiona mucho. Pero hay otras cosas, te voy a contar otra anécdota. Como negocio planner de igualdad, hace poquito me encontré en un plan de igualdad que el responsable de salud laboral me decía, a ver, yo no discrimino en absoluto a las mujeres, pero nada de nada. Y digo, pues qué bien, ¿cómo lo hace? Y dice, pues yo no diferencio entre hombres y mujeres. Entonces yo le dije, pues muy mal, porque usted tiene una cosa que yo no tengo y yo tengo una cosa que usted no tiene. Esa cosa que tú no tienes se llama pene y la que tú tienes se llama vulva, porque eso es otro temazo. Al final, las mujeres tenemos cierto pudor en nombrar nuestro aparato reproductor, utilizamos unos eufemismos y vamos al final al médico o a la médica y no nos entienden. Y eso también hay que corregirlo. Eso es otro temazo, fíjate. Es muy importante. Muy importante. Ay, nos acaba de decir Mónica, que me ha encantado, que su abuela a la vulva le llamaba la boca del cuerpo. ¿Qué nombre más bonito? Es bonito, ¿no? Pero ¿tú crees que la médico o el médico la entendió bien? Dices, me pica la boca del cuerpo. No va a entender. Hay que mencionar las cosas y hay que tener cierto, pues eso, ser más específico y tener menos pudor. Y de hecho hay que ponerse también en el tema de salud laboral las gafas moradas, porque eso puede salvar vidas. Bueno, para eso y proteger mejor. Y tenemos unas invitadas, te he traído unas invitadas de lujo, ya verás. Las vamos a presentar más tarde porque te quiero dar una sorpresita, pero Blanca ya nos va a contar cosas con la gente de la calle sobre este tema, a ver qué se cuentan, a ver cuánto saben del tema. Blanca, ¿vamos a ello? Venga, Blanca. Habla, pueblo, habla. Este es el momento. No escuches a quien diga que guardes silencio. Bueno, amigas, pues aquí estamos un día más que hemos venido a la calle a ver qué sabe la gente. La verdad que este tema a mí me interesa, porque es algo en lo que no reparas y de repente, oye, un día te pones las gafas de la salud laboral y, bueno, no puedes dejar de verlo y encontrártelo por todos sitios. Es algo como muy sencillo y a su vez, bueno, imprescindible conocer cuáles son los síntomas que necesitamos conocer para proteger nuestra salud. Así que nada, vamos a ver qué sabe la gente de la calle sobre salud. Vamos con la primera pregunta, fácil, una definición. Para ti, ¿qué es la prevención de riesgos laborales? Pues medidas que toma la empresa para intentar evitar incidentes que puedan afectar a la producción. Perfecto, ¿vale? Todo aquello que implique una protección a todo aquel que ejerce un oficio o una profesión. En tu caso, por ejemplo, ¿te informaron cuando llegaste por primera vez de los riesgos que puede tener tu sector? No, nunca, jamás, nunca. Y a día de hoy tampoco. ¿Y qué riesgos, por ejemplo, puede tener el sector de la limpieza? Desde inhalar el amoníaco hasta que lo prohibieron, hasta eso es el principal, pero no te daban mascarillas cuando... No te daban equipos, ¿no? Para protegerte. No, cuando ha habido una limpieza tal, ¿no? En la pandemia... una mascarilla para la semana entera, o sea, cosas así. ¿Crees que las mujeres y los hombres están expuestos a los mismos riesgos en el trabajo? No, bueno, también depende del puesto trabajo, y de las funciones, pero seguramente no sea igual los riesgos a los que están expuestos. Vale, seguramente no, perfecto. ¿Crees que, por ejemplo, si te digo en las labores de limpieza, ¿cuáles crees que pueden ser los riesgos para la salud de los y las trabajadoras? Si estás expuesto a químicos todo el rato, aunque no tengas el equipamiento adecuado o la protección, sigues estando expuesto a vapores o a corrosivos. Ok. Y, por ejemplo, en ayuda a domicilio,
En ayuda a domicilio, pues si ¿Cuáles pueden ser los riesgos? Si tienes que limpiar con productos químicos a la persona o al hogar, o tienes que cargar peso de manera inadecuada para mover a la persona, o alguna tarea así, pues... Eso pueden ser los riesgos, claro, ¿no? A los que están sometidos. Yo creo que no, y debería ser así, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando estás haciendo limpiezas y cosas, hay mucha exposición a productos químicos. Correcto. Que pueden corroer aquí, como las mucosas o los ojos, algún derramamiento innecesario de algún líquido, amoníaco, yo qué sé. Ajá. Eso implica un riesgo, ¿no? Por supuesto, Que claro. debe ser como, no sé cómo se dice, considerado. Ajá, tiene que estar considerado. Ok, eso es. Vale, y por ejemplo, ¿te acuerdas de lo que, bueno, lo escuchamos mucho en la pandemia, de los equipos de protección individual, los EPIs? ¿Te acuerdas lo que eran? Pues solo la mascarilla y quizás unas caretas así como de acrílico. Efectivamente, las mascarillas, también los equipos completos, ¿no? De que eran unos equipos blancos. ¿Cómo crees que se diseñan estos equipos? ¿Crees que la medida que cogen es una medida estándar o que tienen en cuenta diferentes medidas antropométricas de hombres y mujeres? Yo creo que es estándar. Estándar, ¿no? Ujú. ¿Sabes qué es el término de doble jornada para las mujeres? Sí. El trabajo en casa y el trabajo de trabajar En la oficina, Exacto, ¿no? En sí. la empresa. Sí. ¿Y crees que cómo puede afectar eso en la salud laboral de una mujer? Que al final no paras. Al final son muchas horas que tu cabeza está, tanto tu cabeza como tu cuerpo está en movimiento. Tenemos jornadas laborales maratonianas, sí. ¿verdad? Lo de toda la vida que les lleva pasando a las mujeres. Me voy a la cama, se me han olvidado los garbanzos, luego pongo una lavadora y cuando me voy a la cama son las 3 de la mañana. Efectivamente, ¿qué Eso. jornadas? O sea, es que la doble jornada de las mujeres, ¿cuántas horas son? Continua. Yo diría, doble jornada queda muy bien, pero con jornada continua casi que mejor. Sí, vale. Y, por ejemplo, ¿qué efectos puede tener en la salud laboral de las mujeres ¿El qué? la doble jornada? O sea, Pues los que ya tiene. Los que ya tiene. O sea, tú sientas a comer por ejemplo, a mi hija ¿Ok? y siento a comer a mi hijo, ¿no? Sí. Y mi hija está de los nervios y le van a salir los ojos y mi hijo llega y se sienta y como que muy relajado. Ah, amiga. Y eso, o sea, eso que te puede provocar a la mujer, le puede provocar en el trabajo, pues a lo mejor más estrés, ansiedad, preocupación. No, les provoca. Les provoca, ¿no? Sí. ¿Puedes decirme alguna enfermedad profesional que conozcas? Pues supongo que desgaste de músculos, Bueno, ¿cómo se dice? de huesos también. Sí, fibromalgia a lo mejor, depresión, ansiedad, cansancio crónico, alguna lesión o de la espalda. Te sabes muy bien. Sí, y encima están muy poco valoradas. Venga, ¿cuál? Ansiedad, depresión y estrés. Salud mental, ¿verdad? Exacto. Tan importante ahora. Demasiado. El asma. ¿El asma? El asma es producida en muchos casos en la limpieza. En tu sector es común, por ejemplo, el asma como enfermedad profesional. Y luego alergias que no tienes nunca las empiezas a tener. Se te queda rinitis crónica. Que se crean porque antes nuevas. claro, porque antes se usaba mucho agua fuerte, amoníaco, no sé cuánto, no sé qué, hasta que nos dedicamos los que estábamos en UGT y en comités y tal, a hacer cosas para que desaparecieran ciertas cosas, pero yo siempre voy con perdón, pero es que es así, Con un pañuelo por la rinitis crónica, siempre. Ok. Siempre. ¿Se ha quedado eso? Se ha quedado. Sí, ya. claro, porque... Un riesgo, ¿sabes? Una enfermedad que has contraído en el trabajo. Pero no se contempla, tú vas al médico y la tienes. O sea, ellos no te van a decir nunca, ni prevención de tu empresa, nadie lo va a admitir. Nunca. Eso, ya está. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Parece que la calle tiene claro lo que es la prevención de riesgos laborales, pero igual no tan claro esos diferentes riesgos que puede tener un hombre o una mujer en sus trabajos. Entonces, nada, espero que en el programa nos deis un poquito de luz sobre todo esto. Y nada, ya nos vemos en la siguiente temporada. Ay, Luz, qué interesante lo que nos han contado de la calle. Es que nos queda mucho por aprender, ¿verdad? Y mira, como te dije, hemos traído a 2 especialistas. Tenemos a Aitana Garí y tenemos a Marina Ortiz. Y ambas son especialistas en integrar la perspectiva de género en seguridad y salud de las personas trabajadoras. Voy a empezar presentando a Marina Ortiz, que es jefa de Unidad Técnica de Investigación del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el INS. Es graduada en Psicología, máster en Prevención de Riesgos Laborales y está realizando una tesis doctoral, que a mí me ha parecido interesantísima, sobre el conflicto familia-trabajo
trabajo-familia, la culpa, trabajo-familia y su repercusión en el bienestar y la salud mental con enfoque de género. Además, coordina grupos de trabajo técnicos sobre perspectiva de género en prevención de riesgos laborales, tanto en el INS de forma interna como en la red interterritorial de seguridad y salud en el trabajo con las comunidades autónomas. Bienvenida. Muchas gracias. Y yo voy a presentar a Aitana Garí, que es la directora del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tienes una amplia experiencia en el ámbito de la seguridad y la salud y en la prevención de riesgos laborales desde la perspectiva de género. Bueno, tienes muchas publicaciones, has dirigido grupos de trabajo, pero sobre todo veo que tus estudios como antropóloga social y políticas de igualdad te han orientado a incorporar, bueno, la visión de hombres y mujeres en la salud laboral, ¿verdad? Esto creo que nos va a ayudar mucho y tenemos muchas ganas de que nos contéis. Pues sí, y ya no nos vamos a alargar más porque si empezamos a contar el currículum completo, no empezamos la entrevista, de verdad que están muy preparadas. Y yo creo que vamos a empezar con una pregunta que es sencillita, pero va a ayudar a sentar las bases de la conversación, y es: ¿por qué creéis que es tan importante tener en cuenta la perspectiva de género en los lugares de trabajo para proteger la seguridad y la salud de las personas trabajadoras? Porque si no se tiene en cuenta la perspectiva de género, lo que sucede es que se ignora la mayoría de los problemas de salud laboral que tienen las mujeres. Antes creo que ya lo habéis comentado, que partimos de una visión androcéntrica del mundo que no es ajena tampoco al mundo de la prevención de riesgos laborales. Entonces, lo que sucede es que como se toma de referencia al hombre como trabajador sobre el que giran todas las cosas, no se es sensible a los problemas de salud laboral que tienen las mujeres o que mayoritariamente tienen las mujeres. Entonces, esto lo explicó muy bien Karen Messing, que es una autora, pues no sé si es estadounidense o canadiense, que Marina y yo somos muy fans de ella, que lo explicó como el sesgo del círculo vicioso, que parte de esa visión sesgada de que los trabajos de las mujeres no son peligrosos, que son seguros. Al ser seguros, no se identifican bien los riesgos ni se evalúan. Como no se identifican y evalúan los riesgos a los que están expuestas, o no con la sensibilidad que se debería, ¿no? Sí. Como no se identifican bien, entonces tampoco se adoptan medidas preventivas para prevenirlos. Como no se adoptan medidas para prevenirlos, sufren daños a la salud. Daños a la salud que cuando van a sus médicos, a los médicos de familia o a las mutuas, no se reconocen como de origen laboral, se consideran que son contingencias comunes. ¿Qué sucede? Que entonces tampoco vienen reflejados en las estadísticas. Y al no estar reflejados en las estadísticas, redunda y refuerza la visión de que de que sus trabajos son seguros, ¿no? Porque estamos ahí en un bucle. En un círculo vicioso. Entonces es muy importante adoptar la perspectiva de género precisamente para intentar correlacionar esa exposición a riesgos de las mujeres, que a veces es igual que la de los hombres y otras veces no, o hay variaciones, con los daños a la salud que las mujeres sufren. Y bueno, y para eso pues hay que plantearse objetivos dentro de las políticas públicas en seguridad y salud en el trabajo, y también a nivel de empresa, pues cómo plantear las evaluaciones de riesgo, la planificación preventiva, la planificación de actividades, de medidas, de la adopción de medidas preventivas, cómo se priorizan, etcétera. Bueno, es muy interesante y además has dicho una cosa que nos toca de lleno, que es el reconocimiento de enfermedades que sufrimos las mujeres en sectores muy feminizados. Por ejemplo, tenemos un problema gravísimo con ayuda a domicilio y residencia, porque las mujeres que sufren enfermedades musculoesqueléticas cuando van a las mutuas no pueden demostrar que es a causa del trabajo y entonces las ignoran. Otro ejemplo que se me ocurre, y esto es algo que me contó una compañera, los productos químicos afectan de manera distinta a las mujeres y a los hombres. Entonces, una compañera me decía, bueno, que no ha podido volver a trabajar porque era limpiadora y entonces le afectó al cuerpo de tal manera que ahora cualquier bacteria le hace un daño terrible. Y todo esto no se contempla. Son algunos ejemplos, pero ¿nos podéis dar más ejemplos para que nos ubiquemos claramente en el significado de ignorarnos? Sí. Bueno, la verdad es que por completar un poco lo que ha dicho Aitana, que yo creo que ha definido muy bien la importancia, ¿no?, de integrar la perspectiva de género en la salud laboral, es simplemente hacer una prevención justa y ajustada, ¿no? O sea, llegar a proteger
proteger a la mitad de la población trabajadora, que son las mujeres, ¿no? Y se me ocurren como varios ejemplos, ¿no? Para hacer incluso clic en las cabezas, ¿no? O tener una visión más de gafas moradas, que también lo comentabais al inicio. Yo creo que hay un ejemplo muy claro en el propio marco normativo, ¿no? Por ejemplo, como sabéis, la Ley 3195 de Prevención de Riesgos Laborales, digamos que es ese cuerpo legal que establece los derechos de las personas trabajadoras en relación a su seguridad y salud y las obligaciones, ¿no? De los empresarios en este sentido. Y esta Ley 3195 tiene un desarrollo reglamentario, ¿no? Reales decretos que abordan riesgos específicos, como por ejemplo puede ser la exposición a químicos que acabas de comentar, también riesgos biológicos, incluso hay reales decretos concretos de actividades como obras de construcción o incluso el trabajo en buques de pesca y demás, ¿no? Por la propia segregación del mercado, en lo que luego profundizaremos un poco, ¿no? La división sexual del trabajo, casualmente, digo casualmente entre comillas, ¿no? Hay un mayor desarrollo reglamentario de aquellos riesgos a los que los hombres están expuestos en mayor medida precisamente por esta segregación, ¿no? Del mercado, como puede ser el caso que os he comentado de obras de construcción, buques de pesca, etcétera. Ahora tenemos un gran avance que luego si no profundizaremos sobre la publicación del Real Decreto de Empleadas del Hogar, ¿no? Que es un colectivo muy feminizado y que ahí hemos dado un paso hacia adelante, ¿no? Lo que ocurre es que por esta segregación pues las mujeres se encuentran más expuestas en mayor medida a riesgos ergonómicos y psicosociales. Dentro de los riesgos ergonómicos sí que hay un Real Decreto de manipulación manual de carga que es más propio de actividades más masculinizadas, pero por ejemplo las posturas forzadas, los movimientos repetitivos que son más propios de actividades feminizadas no tienen un desarrollo reglamentario claro. Y qué decir de los riesgos psicosociales, ¿no? Que no tenemos un desarrollo reglamentario concreto y específico de riesgos psicosociales y las mujeres están más expuestas a este tipo de riesgos. Por lo tanto, has mencionado todo el tema de músculo esquelético, etcétera, y a mí me surge otra duda, y es que hay una condición que se da en la salud de las mujeres, por ejemplo, la menopausia, que sí que tiene una serie de riesgos, o bueno, de características sobre los huesos, etcétera, y en sectores muy feminizados, como puede ser lo que estábamos hablando, limpiadora del hogar, o bien el tema de ayuda a domicilio, etcétera. ¿Ahí ya se ha avanzado algo en ese tema? ¿Tenemos algún tipo de estudio sobre nuestras características, como puede ser la menopausia? Porque al final, si estás trabajando, a los 50 se llega. Sí, yo creo que la compañera ha comentado el caso de los químicos, que a mí es un tema que me apasiona, ¿no? Porque yo creo que hay alguna evidencia, hay algo que es muy evidente, y es que los hombres y las mujeres biológicamente somos distintas, ¿no? Claro. Las mujeres tenemos un mayor porcentaje de grasa corporal, por lo tanto la tendencia a bioacumular sustancias químicas es mayor, y esto tiene una repercusión, pero también el género, ¿no? Como construcción sociocultural impacta el hecho de esta multiexposición que también comentaba antes, ¿no? Las mujeres que se dedican en mayor medida a actividades de limpieza en su ámbito profesional, cuando llegan a casa repiten ese patrón, ¿no? Claro. Y se encuentran expuestos a este tipo de químicos y demás. O también cuestiones de cómo influyen el tema de las terapias hormonales, el consumo de anticonceptivos, ¿no? Que es más propio de mujeres, cómo influye todo esto en la exposición a químicos. La mayor sensibilidad de las mujeres también por utilizar productos de cosméticos y por todo esto. Y yo creo que esto también es un claro ejemplo del androcentrismo en la propia investigación, ¿no? Que era un poco lo que tú comentabas. Sí, el androcentrismo impacta a nivel de actuación preventiva como tal, pero también impacta a nivel de investigación de condiciones de trabajo, y hay mucho por hacer también ahí, en ese sentido. Y yo pienso que sí que ha habido desde la medicina, por ejemplo, Karma Valls y el grupo, hay un grupo de médicas, creo que son endocrinólogas, ¿no? De endocrinas, vamos, que sí que abordan estos aspectos que tú mencionas de la caída hormonal, ¿no? Durante la menopausia, y cómo eso hace a las mujeres más vulnerables a determinados riesgos. Por ejemplo, en el síndrome del túnel carpiano creo que sí que tienen estudios y hay evidencia científica, pero eso todavía no se ha trasladado a intercalarlo con la exposición a riesgos laborales en salud laboral. Estamos en ello, ¿no? Sí, claro. Estamos en ello, sí. O sea, que todavía nos falta el clic ese dentro del ámbito de los agentes o de los actores de la prevención, de ser más conscientes de esto. Y me surge una duda, voy a contar una anécdota. Este verano... Ya nos ha colado. Sí, porque me encanta. Me vas a provocar un infarto. Se sale de guión, pero a mí me encanta.
de verdad que creo que es muy visual. Mira, este verano fui a comprar una desbrozadora y no salí con la desbrozadora, salí con un señor que me desbrozó un pequeño trocito de campo porque me dijeron, señora, no la vemos con la desbrozadora, y la desbrozadora no se veía conmigo. Y entonces esta anécdota viene cuando pensamos que las mujeres no entran muchas veces en ámbitos muy masculinizados. No es cierto que las herramientas, los asientos, las estructuras, ¿no? Cuando hablamos de la industria, cuando hablamos, están pensados para ellos y no para el cuerpo de las mujeres, y esto puede ser un obstáculo para que nos podamos integrar en otro tipo de ámbitos. Bueno, yo creo que va por las dos vías. Efectivamente, los equipos, igual que los equipos de protección individual, pero también los equipos de trabajo, están adaptados para la antropometría masculina, no para la de las mujeres. Pero también ahí hay un sesgo de género, de que las mujeres ya, o la población, ¿no? La sociedad les empuja a determinadas actividades y determinadas tareas, determinados sectores, ¿no? O sea que las mujeres no vamos buscando trabajar con máquinas. De hecho, por ejemplo, también a nivel de una misma ocupación observamos que hay una segregación horizontal. Por ejemplo, en jardinería, pues muchas veces, si tú te pones a observar un grupo de jardineros del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, las mujeres van a estar realizando más tareas repetitivas y monótonas, como pueda ser estar pues trasplantando macetitas a una pradera, mientras que los hombres sí que usan estas maquinarias porque son más pesadas, etcétera. Eso al final está condicionando directamente la exposición a riesgos. Ellos van a sufrir más accidentes, pues por ejemplo, de proyecciones o accidentes vinculados con la máquina, mientras que ellas están realizando mucha tarea en posturas forzadas y con mucho movimiento repetitivo, ¿no? O sea que... Pero también impide que las mujeres accedamos a ciertos, ¿no? También, claro, a ciertos ámbitos que generalmente se pagan mejor, tienen más promoción. La valoración social, ¿no? Que es de las actividades más masculinizadas. Y sin embargo, de las actividades de cuidado, pues no hay tanta valoración social y eso repercute también en brechas de género, salariales, etc. Se cree que no se tienen, o sea, que no hay una percepción de peligro en ciertas cosas y ¿no? O de... Claro, yo creo que eso también un poco en la necesidad de poner sobre la mesa que es cierto que hay que luchar contra la siniestralidad, ¿no? Que esto es una lucha histórica en prevención de riesgos laborales y con esto no queremos quitar importancia a esa parte, pero sí darle la importancia y hacer visible los riesgos de las mujeres que son igualmente peligrosos, porque ya lo estamos viendo con colectivos muy feminizados como las camareras de piso, ¿no? Estas mujeres acaban dejando de trabajar a unas edades relativamente tempranas precisamente porque sus cuerpos ya no pueden más, ¿no? Es igualmente peligroso, aunque no se caigan de un andamio, ¿no? Pero las posturas forzadas, los movimientos repetitivos, la propia exposición a riesgo psicosocial, ¿no? Los problemas de salud mental también se tienen que abordar desde un punto de vista preventivo y la prevención de riesgos laborales tiene que estar presente también en esos colectivos y en esas actividades tan feminizadas, aunque no haya ya ese tipo de riesgo. Sin embargo, la siniestralidad es más masculina que femenina. No digo los riesgos, sino la siniestralidad. Porque da la impresión de que nosotras tenemos más cuidado, o sea, somos más cautas. ¿Tenemos la misma percepción de peligro? A ver, yo creo que hay dos cosas. Una, que tenemos un sesgo en los datos, pero esto ahora lo abordo. Sí. Y la otra es que efectivamente hay una percepción del riesgo en la que se ponen en marcha los estereotipos y los roles de género. Y los hombres de hecho, hubo un compañero que empezó a indagar sobre esto en el instituto, que como está el rol de hombre valiente, que se lo van inoculando desde que son pequeñitos, ¿no? Que se les también educa para ser muy competitivos, para eso, pues entonces están como desde que son pequeños adoptan más comportamientos de riesgo frente a las mujeres, que tenemos más conductas de autocuidado, de pues hasta echarnos crema solar para protegernos del sol. O sea, hay estudios que demuestran que las mujeres en mucha mayor medida cuando trabajan en trabajos a la intemperie usan
usan protector solar frente a los hombres que trabajan también a la intemperie, ¿no? O sea, que son pequeños detalles o comportamientos que al final, por supuesto, que marcan la diferencia. De todas maneras, yo creo que hay un sesgo que tenemos en la toma de datos también. O sea, porque si muchos de estos trastornos musculoesqueléticos que normalmente se acaban trasladando como accidentes de trabajo no se considerasen contingencias comunes en las mujeres, saldrían como contingencias profesionales. O sea, que ya de base tenemos un sesgo ahí o sea, probablemente si hiciésemos esa visibilización, ¿no? de los datos, o sea, si probablemente consiguiéramos tener la foto real y no sesgada de cuáles son realmente las contingencias profesionales de unos y de otras, no saldría la siniestralidad tan alterada. Lo que está claro es que los hombres están en actividades con mayores índices de accidentes mortales y graves, pues construcción, porque trabajan en altura o con maquinaria que haya atrapamientos. Esto es real, ¿no? Y ahí todavía no han entrado las mujeres, o no en la misma medida, ¿no? Es verdad que van entrando, pero no tanto aún. Y bueno, hemos mencionado ya algunos logros, pero seguramente, gracias precisamente a vuestro trabajo, hasta 2027 está vigente la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2023-2027, y en cuyo objetivo número 5 se especifica el compromiso de introducir la perspectiva de género en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué urge hacer? Estáis mencionando algunas cosas, pero lo que consideráis urgente. Vale, hay varias cosas. Una, no sé si quieres hablar tú, que estoy aquí... Nada, no lo chupando micro. La que queráis o las dos. No, nada, bueno, yo simplemente por darte así como... Luego ya sí que entrar en profundidad en el tema de la estrategia, pero bueno, Aitana y yo comentamos mucho este tema de los avances, lo que queda por hacer, el ritmo al que estamos yendo, ¿no? Nos fustigamos un poco con respecto a las velocidades a las que tenemos que ir. Y yo es cierto que hace un tiempo estuve en un evento en Colombia que era organizado por el Ministerio Fiscal y por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Era sobre protección de las personas trabajadoras, pero había un espacio dedicado a temas de género, ¿no? Y bueno, yo sé que las comparaciones son odiosas, por supuesto, ¿no? Y que si nos comparamos con qué país salimos ganando o perdiendo, pero es cierto que yo sí que creo que estamos en un punto como sociedad mucho más avanzado, en el sentido de que, escuchando a compañeros de otros países, ellos están todavía en una visión del género exclusiva del embarazo y la lactancia, muy proteccionista además, muy estrictamente biológica, ¿no? De diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Y sí que creo que aquí en España, digamos que hemos dado un paso más allá y estamos abordando la realidad sociocultural que diferencian a hombres y mujeres y que hace que la exposición a riesgos sean distintos, y que no únicamente lo importante es que seamos diferentes a nivel biológico, sino que hay una desigualdad social, estructural, que afecta a mujeres y hombres, y que por supuesto en mayor medida salen perjudicadas las mujeres, ¿no? Entonces, en este sentido, yo sí que creo que además con el objetivo 5 de la estrategia, ¿no? Que hay un consenso también entre agentes de la prevención claves, que son los interlocutores sociales, administraciones públicas, o sea, sí que hay un compromiso por parte de los agentes principales de la prevención en abordar esta temática y en ir un pasito más allá, y no tener un enfoque meramente proteccionista, ¿no? De la prevención de riesgos laborales cuando hablamos de género. Y ya si quieres tú comentar... Sí, me parece que has dado en el clavo. O sea, una cuestión que introduce este objetivo 5 de la estrategia es precisamente no quedarse solo en las diferencias biológicas, que también, y no solo en embarazo y lactancia, sino ir más allá, ¿no? Por ejemplo, ahora de cosas urgentes que de hecho ya hemos conseguido avanzar, se ha metido en la última reforma del Real Decreto de cancerígenos los reprotóxicos, que es, digamos, una manera más prevencionista y menos proteccionista, ¿no? de tener en cuenta pues toda la salud reproductiva, ¿no? Porque los reprotóxicos no solo va a proteger la salud reproductiva, primero antes del embarazo, y no solo a las mujeres, sino también a los hombres, ¿no? O sea que ya hemos dado ahí un pequeño avance. ¿Qué urge? Pues urge seguir indagando en la mejora de todo lo que podamos mejorar a nivel normativo. También tenemos el Real Decreto de Empleadas del Hogar, que ha sido
paso gigantesco para ellas, aunque por supuesto como todos se tendrá que poner a prueba y mejorar, ¿no? y terminar de pulir, pero ellas estaban fuera hasta ahora de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y por fin se ha conseguido una manera de comenzar a articular cómo proteger su seguridad y salud en esos entornos de trabajo tan peculiares que son los entornos familiares, claro, que no son empresas. Entonces, hacer una revisión del marco normativo y ver todo lo que se pueda mejorar para conseguir que la actividad preventiva está integrada a la perspectiva de género, no solo en lo biológico, sino como un determinante social de la exposición a riesgos, es fundamental. Otra cuestión es conseguir llevarlo a la práctica en las empresas, o sea, cómo conseguimos integrar la prevención de riesgos laborales de forma real, no solo formal en los documentos, en las empresas. Para eso, bueno, ahora Mari nos puede contar también más cosas que estamos haciendo desde el instituto, pero tenemos un curso de formación, estamos ya diseñando herramientas, ¿no?, para facilitar a las empresas esta labor. Otra cuestión que tiene que ver con lo que antes ya he mencionado, ¿no?, que es muy importante conseguir insertar la perspectiva de género en toda la toma de datos y análisis, en encuestas, en lo que se hace en las empresas. O sea, esto es fundamental por lo que os decía, hasta que no logremos correlacionar bien la exposición a riesgos con los daños a la salud, no vamos a conseguir establecer bien las necesidades de actuación para corregir y evitar esos riesgos. También sensibilizar sobre la necesidad de integrar la perspectiva de género a toda la sociedad, a todos los agentes. Toma nota para nuestro plan. Sí. Nosotros tenemos un plan de acción. Hay que tomar nota y estamos cogiendo todas las ideas y las vamos a resumir. Hay que hacer muchas campañas de sensibilización, o sea, tenemos que lanzarnos ya jornadas, congresos que traten este tema de forma transversal, ¿no? Porque es muy importante. Todavía no termina de comprenderse bien en qué consiste, o sea, es como algo abstracto todavía, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a aterrizarlo y los distintos agentes sociales tienen que entender de qué hablamos cuando hablamos de integrar la perspectiva de género, ¿no? Y en esta integración lo comentabas antes con la culpa, el tema de la jornada partida, la jornada reducida, todo esto cómo afecta a las mujeres, esta sensación de que nunca estás donde tenías que estar. Eso es un temazo. Sí, me ha parecido cuando lo has mencionado, bueno, en tu tesis y tal, y es que lo hemos vivido todas, ¿no? Es que sí, es cierto que las condiciones de empleo yo creo que son unidades de análisis claves, ¿no?, en prevención de riesgos laborales, y cuando hablamos de doble jornada y demás, nosotras nos gusta más referirnos como doble presencia, ¿no?, porque ya no es solamente la suma del trabajo, digamos, productivo, ¿no?, remunerado, y el trabajo, lo que se dice en la literatura, reproductivo, de cuidado y de responsabilidades familiares, sino que hay una simultaneidad de exigencias que todavía hace que la situación... Que recaen las mujeres. Claro, especialmente para las mujeres es mucho peor, porque en muchas ocasiones pues te encuentras haciendo tus labores del trabajo, ¿no?, y pensando o gestionando vacunas de niños, cambios de armario, compra, o sea, muchas cuestiones que afectan en mayor medida a la mujer y que restan espacio mental en el caso de las mujeres. Entonces, nosotras disfrutamos mucho haciendo dos notas técnicas de prevención. No sé si sabéis, son unos documentos que tiene el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que suelen tener un enfoque muy práctico y que intentan ayudar a los técnicos a desempeñar la labor, ¿no? Y estuvimos como reflexionando y pensando sobre este tema del conflicto trabajo-familia o doble presencia, y sí que, pues claro, intentábamos aterrizarlo lo máximo posible a qué factores de riesgo psicosocial están en la base de este tipo de situaciones que afectan en mayor medida a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de trabajo yo creo que es algo muy visible, sobre todo cuando se trabaja a turno, el trabajo a nocturno, trabajo fines de semana, ¿no? Hace que sea muy difícil compatibilizar y dedicar tiempo a las labores familiares. También detectamos las demandas, ¿no?, como tanto en su forma cuantitativa como cualitativa, en general la sobrecarga de trabajo, tener mucho trabajo, un trabajo muy difícil, hace que cuando las mujeres llegan a casa en mayor medida están tan cansadas, tan agotadas, que tampoco pueden estar plenamente, ¿no?, en sus labores y en las responsabilidades familiares que le ha atribuido la propia sociedad en mayor medida, ¿no? Y esto también pues hace que se agrave este conflicto
conflicto trabajo-familia en el caso de las mujeres, y también el caso de la autonomía, del bajo control, la poca capacidad que hay en muchos trabajos muy precarios y muy feminizados para tú poder organizarte tu tiempo de trabajo, claro, ¿no? Tus ritmos, tus descansos. Esto es muy común. Además, el control es un factor clave en psicosociología, es un factor que muchos modelos teóricos han puesto de manifiesto que es el fundamental a la hora de analizar la exposición a riesgo psicosocial y la repercusión sobre la salud, y es muy propio de trabajo muy feminizado al tener poco control y poca capacidad en este sentido, y por lo tanto esto también aumenta el riesgo de conflicto de trabajo, doble presencia en el caso de las mujeres. Y entonces las consecuencias, para que entendamos, me imagino que es la ansiedad, la depresión, salud mental, el abandonar, sí, ¿no? La posibilidad de promocionar a veces, ¿no? Porque no te puedes partir en trocitos y estar en todas partes, ¿no? Claro, sí. Tiene que ver mucho con lo de la segregación horizontal vertical y con el concepto de suelo pegajoso, ¿no? Que son profesiones muy feminizadas, muy vinculadas a la limpieza, a los cuidados, que promocionan, que tienen peores condiciones de empleo y también menos posibilidades de promocionar, ¿no? Y también, o sea, lo que se ha observado es que precisamente en este tipo de ocupaciones son las que están más expuestas a este tipo de riesgos que decía ella, de bajo control sobre la propia capacidad de decidir sobre los tiempos de trabajo, sobre las cargas de trabajo, el que les improvisen a veces los horarios, las jornadas, este tipo de cosas. Por ejemplo, en el tema de ayuda a domicilio, etcétera. Por ejemplo, sanidad, sí, también. Por ejemplo, sí. Luego el tema de la culpa, o sea, es que me llama mucho la atención, porque es verdad que tenemos un sentimiento ahí como de culpa de estar dejando de hacer cosas, claro, que la sociedad tanto te ha dicho. que la sociedad te ha dicho, y al final te autoimpone. Mira, claro, te voy a contar yo una anécdota. Hoy me toca a mí. Sí. Yo en un congreso de UGT, que es como 4 o 5 días de mucho trabajo, terminamos muy tarde, etcétera, pues mi hija tenía 5 meses, recuerdo, y se quedó pues a cargo de su padre, que además es que se encarga perfectamente de ella. Pero te vas así como con un sentimiento, porque además es que llegabas como a las 12 de la noche, la 1, después o incluso duermes en el hotel donde estás para seguir trabajando. Y yo me fui a casa como a las 2 de la mañana, había estado trabajando y yo no sé si entonces había móvil o directamente lo apagué porque estaba trabajando más intensamente, y cuando abro veo un montón de llamadas. ¿Qué habrá pasado? Llego a casa y es que mi hija había tenido fiebre, entonces me estuvo llamando mi marido y al final se fueron al hospital porque tenía 5 meses y le tenían que bajar la fiebre. No pasó nada. Mi marido cogió, se llevó a la niña al hospital y no me dijo nada. Pero durante días estuve con la sensación de, ay, Dios mío, fíjate, mi hija, yo aquí. O sea, y eso es algo que al final es difícil quitarse de encima, ¿no? Y sacudírselo, y al final decir, no, es que estaba con su padre o estaba con otra persona que lo cuidaba perfectamente igual que yo y lo llevó al hospital, no pasó nada. Pero esa sensación, al final, psicológicamente te acaba influyendo, ¿no? Sí. Y es fruto, ¿no?, de esa atribución diferencial, claro, de roles entre hombres y mujeres. Al final, claro, que parece que si ellos lo hacen es una ayuda o efectivamente, un apoyo, una proeza. Una proeza, sí, madre. Claro, pero nosotras es como una imposición, ¿no? Parece, bueno, también el tema de la mala madre, en fin, esto es otro tema. Totalmente. Y que por supuesto impacta en mayor medida en las mujeres a nivel de salud mental, ¿no? La brecha de género, salud mental, ¿no? Aquí esto también es otro tema, porque también está el estereotipo de que los hombres hablan menos de sus problemas de salud mental y demás. Ajá. Pero sí que es cierto que hay estudios que demuestran cómo la exposición psicosocial en el caso de las mujeres, derivado principalmente de esta división sexual del trabajo, también es mayor, ¿no? Y no sé si es una leyenda urbana o es una realidad, pero las estadísticas que yo he visto nos dicen que los hombres cogen más bajas por enfermedades comunes que las mujeres. ¿De esto tenéis alguna información? Mismo. La verdad que yo no. No, la verdad es que no. Lo seguiremos investigando. Y otra pregunta para ir terminando, que me parece importante. Ellos asumen más riesgos, o sea, pero
piden más que las mujeres, por ejemplo, cuando pensamos en los instrumentos que llevan los agentes forestales para cargar peso, los bomberos, y pensamos en las trabajadoras de ayuda a domicilio que están todo el rato cargando pesos. O sea, los hombres reivindican más protección que las mujeres, protestan más que las mujeres, porque tengo la sensación de que por el rol que tenemos de sufridoras y de aguantarlo todo, asumimos que bueno, que vamos sin ninguna protección muchas veces, ¿no? Posiblemente, ¿no? Sí, no tenemos datos. Sí. Claro, es un dato muy difícil, digamos, de objetivar, ¿no? Pero puede que estén actuando ahí muchos roles y estereotipos, como con el caso de salud mental, ¿no? Y también depende mucho de la actividad, ¿no? Yo creo que además también a ellas les cuesta mucho hacer presión, o sea, que a las del SAT, por ejemplo, les está costando mucho, o a las mismas camareras de piso, o sea, como que sus luchas son poco escuchadas y necesitan más tiempo, yo creo. También es un sector muy precario, o sea, se junta todo, claro. Sí, tienen poca capacidad de presión también. Bueno, nos hemos puesto súper serias porque el tema es serio. Pero ahora vamos a ir a una sección que tenemos así un poco más distendida, que se llama La Ratonera. Explícaselo, Luz. Pues os vamos a decir una palabra y tenéis que decir lo primero que os venga a la mente, ¿vale? ¿Pero espera, turnándonos o las dos? No, turnándonos. ¿Vale? O sea, la primera contesto yo, tú la O según nos salga, o sea, la primera que... Vale. Si repetís no pasa nada tampoco. Aquí estamos para improvisar. Vale. Bueno, empiezo yo contigo. Riesgo. Invisible. Valleta. Estrujar. Corazón. Joder. Corazón de oro. Importante. Compañera. Imprescindible. ¿Y prevención? Justa. Bueno, ha quedado muy bien. Y además muy escueto, ¿verdad? Y ahora ya llegamos ya al final, el remate. Venga, es momento de desmelenaros totalmente. A ver. ¿De qué estáis hasta el moño? Y aquí sí que las dos. Yo lo tengo muy claro, ¿eh? Lo tienes clarísimo, ¿no? Lo tengo muy claro. ¿Lo puedo decir ya? Claro. Sí, claro. De los alquileres en Madrid. ¡Oh! También es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo psicosocial importante, sobre todo para jóvenes, ¿no? Sí, me parece un abuso. Bueno, en Madrid y en otras comunidades, ¿eh? O en otras ciudades. Sí. Simplemente que a mí me afecta de... Y es verdad que es un factor de riesgo que no te deja dormir y que es una tensión terrible, sí. Y antes hablabais de los boomers, de tal. Yo tengo 31 años, o sea que puedo ser boomer para tu hija. Para mi hija eres boomer, pero tú eres millennial. Pero, joder, yo noto por mi entorno y tal que nos cuesta alcanzar lo que a lo mejor en otras generaciones vimos que alcanzaron y aquí está muy complicado, ¿eh? Eso hay que también decirlo y denunciarlo. Yo, algo menos práctico, como tengo solución a la vivienda, yo de la violencia no soporto la guerra, o sea, necesito ya que acabe la violencia contra las mujeres, esto me duele y me quita el sueño, ¿eh? Y que llegue la paz. Porque... Sí, un poquito menos de... Y que acaben ya los asesinatos, los feminicidios, violencia en... Sí. La violencia. En general. Estructural. Pues muchas gracias, nos lo hemos pasado muy bien, hemos aprendido un montón. Así sin nada. Ay, es verdad, que nosotros tenemos un regalito. Somos pobres, pero regalamos cosas. Sí, nos regalamos un poco nosotras. Porque os ofrecemos el pack de la sindicalista, que somos nosotras mismas, tenemos unos pitos, unas gorras. Entonces, cuando queráis, no sé, que hagamos un Sketcher con el tema del alquiler. Llamadnos. La verdad que después de la intervención de Aitana me siento un poco profunda. No, queda de materialista todo. Es súper importante. Es muy importante. Y también se liga a la violencia de género, o sea que, que esto tensiona todo. Entonces nosotras nos ofrecemos, no somos muchas, oye, pero abultamos, ¿no? Sí, porque gritamos mucho, o sea que con nuestros cuando pitos y tal. pues nada, ayuda, ahí estamos. Os llamaremos. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y seguir investigando, por favor, que necesitamos. Sí. Tenemos ahí nuestra hoja de ruta marcada y
Y bueno, nosotras estamos súper ilusionadas con este tema porque yo creo que nos apasiona a los dos. Y se os ve, no cejáis en ello. Pues sí, hace falta. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Gracias. Luz, ¿a qué no sabes lo que viene ahora? Pues el cuñadísimo. Pues el cuñadísimo. Na, 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 na. El cuñadísimo. Na, 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 na. El cuñadísimo. Na, 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 na. El cuñadísimo. Gracias por el recibimiento. Hola, Mónica. Nos encanta tenerte ya te tenemos aquí. ¿Qué Muy nos bien. traes hoy? Pues mira, hoy voy a empezar sin preámbulos. Mirad, la salud mental de las mujeres ha sido siempre cuestionada bajo una ciencia médica patriarcal. El discurso médico de todos los tiempos se ha adjudicado el derecho no solo de ejercer el arte de curar, sino de establecer normativas y sanciones acerca de cómo debe ser y cómo debe comportarse una mujer. La especialidad ginecológica, tanto o más que la psiquiatría, se encargó de definir y de tratar buena parte de los trastornos de las mujeres. Y el cuerpo de las mujeres, lo sabemos muy bien, ha sido violentado, abusado y menospreciado a lo largo de la historia. Y, por ejemplo, la violencia obstétrica está muy documentada. Es una realidad. Imaginaos, un simple proceso natural como es la menopausia se ha invisibilizado siempre. Solo muy recientemente algunos medios generalistas le han dedicado algunas páginas. Hombre, es que ya era hora de que se hablase de esto. Esto yo tenía ganas de decirlo. Vamos, hasta que algunas actrices como Gwyneth Paltrow o Sofía Vergara, incluso Penélope Cruz, han hablado de la menopausia, aquí parecía que nadie la tenía. Menos mal que se ha podido hablar, aunque sea a través de las actrices del cine, ¿no? Efectivamente. ¿Y sabes que ahora hay un buen puñado de cuñados de letras súper ofendidos porque las mujeres estamos publicando un montón de libros sobre temas que conocemos y que nos atañen, como puede ser, efectivamente, la menopausia, la maternidad, el transfeminismo? No lo soportan, hablan de burbuja de mercado. ¿Qué dices? ¿Están rabiosos? Están que no pueden con la vida. Ay, pobrecitos, como si no hubieran tenido tiempo de hablar de sus temas, como si no hubiera bildung romance, o sea, novelas de crecimiento en las que muchachotes hablaban de sus cosas y se hacían pajas mentales. Y no solo mentales, también de las otras. Gracias, Monse, por esta simpática salpicadura. Voy a seguir. De lo que quiero hoy hablar es de cómo nos ha tratado la psicología y la psiquiatría. Mirad, durante la segunda ola feminista, en la década de los 60 y 70 creció el interés en la historia de las mujeres desde una perspectiva de género unida al desarrollo de la psicología. La publicación de libros como El segundo sexo, La mística de la feminidad, Política sexual, Historia de la locura en la época clásica e Historia de la sexualidad crearon un caldo de cultivo que favoreció el aumento de trabajos de investigación que indagaban y reflexionaban sobre qué había ocurrido con las mujeres en la historia. Sandra Harding, en su obra Ciencia y Feminismo, cuestionó la objetividad en ciencia, demostrando que las mujeres habíamos sido objeto pasivo de investigación, anuladas como agentes y enmudecidas para contar nuestra propia historia. La investigación, en los últimos años de la historia de la psiquiatría, psicología, enfermería y trabajo social, han mostrado su carácter androcéntrico. A partir del siglo XIX se fue conformando la idea de que la mujer tendía más a la enfermedad mental que el hombre. Es decir, la locura fue absolutamente feminizada. El concepto doble estándar puso en evidencia cómo las mujeres podían ser etiquetadas como enfermas mentales, tanto si se identificaban demasiado con el estereotipo femenino de la época, sumisión, debilidad, pasividad, emotividad, o por el contrario, si transgredían estos roles, rebeldía, lucha, fortaleza, no había por dónde escapar. Estábamos, vamos, sentenciadas, ¿no? Además, en los albores de la psiquiatría, la ciencia hegemónica usaba la relación entre aparato genital femenino y sistema nervioso para justificar prácticas terapéuticas como las mutilaciones genitales, con el fin de aliviar o hacer desaparecer estados melancólicos, histerias y demás trastornos. Ay, las histerias. Mirad, un tema muy interesante. Hay una práctica psiquiátrica absolutamente aberrante que es la lobotomía. Buah. En los años centrales del siglo XX se practicaron alrededor de 50.000 lobotomías. El 85% a mujeres. ¿El 85%? ¿Casualidad? No lo creo. No. O sea, esto ya no es que sea misoginia, es terrorismo directamente. Hombre, yo lo llamo terrorismo psiquiátrico de género. Hoy quería hablaros de una escritora que a mí me gusta mucho, de su caso. La escritora neozelandesa Janet Frame
Ella nació en el año 24 y se crió en una zona rural, una hija de gente humilde y trabajadora. Ella consiguió hacerse profesora y empezó a escribir libros de relatos. Pero cayó presa de una depresión, tuvo ansiedad y cometió un intento de suicidio. ¿Qué sucede aquí? Pues la internan en una institución psiquiátrica, un manicomio de toda la vida. Y ya sabéis qué pasaba, camisas de fuerzas, te atan, terapia de choque. Bueno, le dieron una cantidad ingente de electroshocks y como no mejoraba, le programaron una lobotomía. ¿Qué sucedió? Que justo el día antes sale publicado en el periódico que había ganado el premio literario más prestigioso de Nueva Zelanda por un libro de cuentos. Entonces ahí el doctor canceló la lobotomía diciendo, bueno, a ver, vamos a esperar porque esto es importante. O sea, solamente una carambola impidió que esta escritora formidable siguiese haciendo su obra y no se convirtiese en un zombi de la noche a la mañana. Porque era como... Ay, tienes un trastorno bipolar. Mira, cariño, pues vamos a hacer una cosa. Te quitamos un trocito de cerebro, ¿vale? Y así te quitamos la enfermedad y ya de paso te quitamos pues, las ganas de vivir y directamente la conciencia. Mirad, en la actualidad, estudios cualitativos llevados a cabo en centros de atención primaria revelan que los profesionales sanitarios tienden a la prescripción de psicofármacos más en las mujeres que en los hombres y los diagnósticos son también diferentes. Las mujeres son más etiquetadas de ansiosas y depresivas. Voy a acabar ya. Mirad, el mundo del trabajo, sobre todo en ambientes hostiles y masculinizados, es una amenaza para la salud mental de muchísimas mujeres que acaban necesitando una baja médica y luego se incorporan, pero tomando ansiolíticos y antidepresivos, porque hay que seguir produciendo. Y el capitalismo a veces resulta ser una trituradora de personas. Claro, lo que hemos hablado de los factores psicosociales en algunos ambientes. Exacto. Entonces, amiga trabajadora, ¿tienes una sección sindical en tu trabajo que te pueda informar y hacerte saber que tienes derechos? Yo abogo por menos lorazepam y más sindicato. Pues totalmente, totalmente, Mónica. Muchas gracias. Impresionante ¿Te quedas con nosotros para la sección de luz y chapoteando en la historia, no? Pues vamos a chapoteando a la historia. El último chapoteando de la segunda temporada. Vamos a ver. Bueno, Mónica ha hablado de un horror, como es la salud mental, el tratamiento de la lobotomía, una práctica terrible. Mónica, me has dejado impactada. Y yo voy a traer a esta sección de la historia otra práctica también bastante interesante. Voy a hablar de tetas. Mira, es que como me ha dicho Bolse, di las cosas por su nombre, yo ya las voy a decir. Voy a hablar de tetas y de culo. ¿Y cómo voy a hablar de esto a lo largo de la historia? Pues con una práctica que fue el corsé. El corsé es una prenda de tela con varillas. Al principio se hacía con varillas de madera, de marfil, con distintos elementos, y luego se descubrió que los dientes de ballena, las barbas de ballena eran más flexibles y ayudaban a estructurar esta prenda, cuyo fin tenía precisamente esto, estructurar el cuerpo de las mujeres. ¿Vale? ¿Cuándo empezamos a utilizar el corsé? ¿Cuándo se empieza a poner de moda el corsé? Bueno, a lo largo de toda la historia ha habido siempre elementos de estructuración del cuerpo de las mujeres, pero realmente el corsé como prenda que se va a difundir en todas las cortes europeas y desde las cortes al pueblo empieza en el siglo XVI. Quiero que os fijáis en una imagen, en las meninas. Si veis a las meninas, vais a ver cómo tenían la cintura, ¿no?, en triángulo de avispa, y luego una especie de tabla de planchar de donde colgaban las faldas. Y es que el corsé no iba solo, el corsé iba con todo tipo de aderezos, como unos mimbres en forma de mesa camilla, como campana o como esta tabla de planchar que podemos ver en las meninas. ¿Cuál era el objetivo del corsé?
pues conseguir esa silueta femenina que las mujeres idealmente tenían que tener. ¿A riesgo de qué? Pues a riesgo de convertir la cintura en una cintura de avispa, de aplastar las tetas, de aplanar el culo, o sea, de muchos efectos sobre el cuerpo de las mujeres. Los primeros corsés eran tubos y entonces el cuerpo de la mujer era completamente plano, las tetas se aplastaba el estómago y era un tubo donde te metías. Pero luego a lo largo de la historia se fueron modificando según los cánones de belleza. Unas veces sacaban las tetas, otras veces las ocultaban, otras veces conseguían que el corsé fuera como un triángulo, otras veces intentaban que la cintura llegara a 50 centímetros. ¿Sabéis lo que son 50 centímetros? De verdad que era muy impresionante. Y todo esto, para colocarte esta pieza, necesitabas de ayuda, porque para apretar, llegar a esa cintura, tenían unas cuerdas, unos lazos detrás, con lo cual las mujeres no nos podíamos vestir solas. Siempre teníamos que vestirnos con alguien que nos pusiera toda esta indumentaria. Bueno, la historia del corsé es muy interesante, no me voy a alargar mucho más, pero sí quiero contar dos momentos que a mí me parecen fantásticos. Uno, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, los médicos ya se empiezan a preocupar y a decir, claro, que cuando tú comprimes el cuerpo de la mujer en esta estructura, bueno, pues se sufren ahogos, desmayos, abortos, toda una serie de cosas siniestrísimas. Y entonces hubo una corsetera que incorporó un nuevo modelo de corsé por el cual las mujeres conseguían que el pecho, que las tetas subieran hacia arriba y hacia adelante y el culo hacia atrás. O sea, estábamos como si estuviéramos siempre inclinadas para adelante. Aquello fue un espanto porque era muy incómodo, estábamos siempre como inclinadas. Años después, en la Belle Époque, en 1920, la figura de la mujer cambia y se comercializa el sostén, el sujetador que ahora conocemos, pero el corsé no desaparece, se vuelve en una pieza con dos partes, el sostén y la faja, porque si os acordáis de las mujeres de la Belle Époque, eran completamente rectas. O sea, que no terminamos de despejarnos, ¿no?, de esta estructura que va a ir moldeando el cuerpo de las mujeres. Leyendo, investigando sobre cómo ha ido evolucionando el corsé a lo largo de la historia, he visto cómo algunos historiadores y comentaristas decían que no era para tanto, que, pues no, que tampoco era tan fatídico, que tampoco era tan terrible lo de llevar un corsé, y yo les aconsejo que se lo pongan y ya verán qué divertido, qué bien se lo pasan, porque realmente es aterrador, o sea, es absolutamente aterrador. ¿Qué pasó cuando llegó el sostén y la faja? Bueno, pues que de alguna manera no, como decimos, no abandonamos este intento de reestructurar el cuerpo de las mujeres, igual que decía Mónico, de reestructurar la mente de las mujeres. Hasta tal punto, las mujeres siguieron utilizando faja y corsé, que hay una anécdota que me hace mucha gracia y que ocurre en la Primera Guerra Mundial. Los corsés entonces se hacían con unas varillas de acero, o sea, que es que imaginaros lo que es clavarte esta cosa en las costillas, muy incómodo. El ministro de Asuntos de la Industria para la Guerra, en 1917, pidió a las mujeres de Estados Unidos que dejaran de comprar corsés porque necesitaban acero, y con toda esta carga de toneladas, que fueron 28.000 toneladas de acero que sacaron de los corsés, consiguieron hacer dos grandes buques armados, dos acorazados impresionantes. O sea, imaginaros lo que es la industria del corsé. Pero no quiero terminar esta sección sin recordar que si bien ahora no utilizamos corsés, hay otro tipo de corsés que sí están en toda boga. Las fajas las encontramos en grandes superficies, en corseterías, a través del comercio electrónico, pero hay otro tipo de comercio, que es la cirugía estética. Voy a dar 3 datos porque me parece impresionante.
En 2022 aumentaron en 215% las operaciones de cirugía estética. Otra vez, para estructurar y remodelar el cuerpo de las mujeres. El 85% de las cirugías se hace sobre mujeres y el 15% sobre hombres. Y solo en el año 2022 se hicieron 47.000 liposucciones. Una forma de corsé, pero esta vez con bisturí. Por favor, dejen de intentar aprisionar las mentes y los cuerpos de las mujeres. Nos queremos como somos. No tenemos por qué cambiar ni nuestra forma de tetas, ni el culo, ni las caderas. No queremos eso. Déjennos en paz. Déjennos libres. Gracias. Qué bonito, ¿no? Pues nos ha encantado, Luz, nos ha encantado tu sección. Claro, es que nos hemos quedado como bastante impresionadas. Ella hablaba del 80% de las lobotomías y tú el 85% de las... 85 era, fíjate, qué coincidencia. Qué tiranía absoluta la que nos están destrozando. Vamos a nuestro plan, porque tenemos un plan en salud laboral. Hay que cambiar ciertas cosas, eso está claro. Después de estos datos tenemos que hacer algo y como sindicalistas... Tenemos un plan. Muy bien, pues lo hemos escuchado de las dos compañeras que han venido al programa. Hay que actualizar el marco normativo incorporando la perspectiva de género en las actuaciones preventivas, identificando y evaluando los riesgos y vigilando la salud. Y ellas también, Aitana y Marina, lo han dejado claro, que hay que impulsar el desarrollo en la investigación. Faltan datos, análisis, datos de información para visibilizar las consecuencias de las condiciones de trabajo y de salud en las mujeres. Y por favor, las mujeres y los hombres tenemos cuerpos diferentes, entonces hay que tomar medidas preventivas ante los riesgos psicosociales en el trabajo diferentes. Claro, y intervenir sobre estos riesgos específicos de género. Tenemos que proponer medidas adecuadas para la protección de la seguridad y salud de las mujeres en trabajos relacionados con los cuidados, con la dependencia, con la educación, con el trabajo doméstico. Hacen falta, ya también lo hemos estado hablando en la entrevista. Y también mencionaban la importancia de sensibilizar y de formar para que los delegados y delegadas en los centros de trabajo entiendan, comprendan y actúen ante situaciones desde la perspectiva de género en la prevención de riesgos psicosociales. Y otra cuestión que hemos estado hablando, el tema de revisar el cuadro de enfermedades profesionales y de potenciar la investigación de enfermedades prevalentes en mujeres trabajadoras, sus causas y sus indicadores para la prevención, porque al final acaban siendo enfermedades por contingencia cuando en realidad son enfermedades profesionales. Esto hay que revisarlo y actualizarlo. Y en la negociación de planes de igualdad, compañeros, compañeras, tenemos que incorporar, aunque no sea obligatorio, la salud laboral desde la perspectiva de género. Y por supuesto también garantizar la intervención y la participación de las mujeres como delegadas sindicales y como delegadas de prevención y miembros de los comités de prevención de seguridad y de salud. Porque si no nos implicamos, si no estamos, pues no podemos visibilizar ciertas situaciones, ¿no? No vamos a estar ahí. Tenemos que estar en todos estos centros. Bueno, Monse, pues tenemos un plan y hemos llegado al final de la segunda temporada. Oye, mira, estamos terminando. Fíjate, ¿quién lo diría, ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues soy un poquito nerviosa porque estoy emocionada. ¿A que sí? ¿Tú crees que hace falta una tercera temporada? ¿Tú crees que lo vamos a conseguir? Es que hemos hablado de cosas muy interesantes. Hemos hablado con la gente de Ruge, con las chavalas de Ruge, sobre el tema del acoso. Hemos estado hablando de trabajos masculinizados, que estuvo Chauri, Joana, súper interesante. Hoy sobre salud laboral. Y también estuvimos hablando de migración, también con la primera alcaldesa migrante. Pues no sé, Mónica, ¿necesitamos una tercera temporada? Yo digo que sí. Pues por supuesto que sí. Y ahora necesitamos decir los créditos, que no, se nos acaba el tiempo. ¿Qué decías tú de si nos escucháis? Si nos queréis, ¿cómo era? Si nos queréis,
escucharnos. Claro, y si nos queréis muchísimo, dadnos amorcito, la campanita en YouTube, el corazoncito en TikTok y en Instagram. Y ahora sí, los créditos, Mónica, vamos allá. Pues Sindicalismo sin barba, de UGT Servicios Públicos, dirigido por Luz Martínez Ten y Monsearo. En la producción y coordinación, Aisea Miguel Álvarez, Paco Diez Dones, imagen y soporte técnico, Blanca Bondía, nuestra reportera a pie de calle. Yo soy Mónica Sánchez Lázaro, en El Cuñadísimo. Grabamos en Robin Groove y nos puedes ver en YouTube y oír en Spotify. Sindicalismo sin barba, un podcast imprescindible de UGT Servicios Públicos.